Vamos a hablar sobre la integridad científica y publicación, que es el fundamento en realidad de la confianza y el avance de la ciencia. Esta es nuestra agenda, la introducción, la problemática y la solucionática. Y acá vamos a ser un poco disruptivo, trayendo a colación este mensaje de nuestros ancestros. Amasúa, Amayuya, Amaheya. Es si podemos considerar un resumen para la integridad científica. Este es un marco ético ancestral para la investigación, publicación y difusión del conocimiento. Entonces, quisiéramos mencionar estos tres principios, estas tres dimensiones de la integridad, como el Amasúa, que significa no seas ladrón, no apropiarse de datos, ideas, tiempo ni recursos ajenos, evitar el plagio, el robo de autorías y el uso indebido de fondos, el amayuya, no ser mentiroso, no fabricar, no falsificar, no maquillar resultados, declarar conflictos de interés y limitaciones con honestidad, el amajeya, no seas ocioso, no seas negligente, cumplir los protocolos, supervisar al equipo, cuidar a las personas y al medio ambiente. Y por otro lado, revisar manuscritos, responder a revisores, corregir errores. Esa sería una síntesis de estos tres principios y los pongo porque de repente es más fácil de recordar y está más familiarizado estos términos de niños. Entonces, si consideramos la integridad desde el laboratorio a la sociedad o desde la experimentación a la sociedad, podemos decir que la integridad científica es coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. El Ama Suva, Ama Yuya, Ama Heya ofrece un idioma propio para recordarlo cada día. No robar, no mentir, no ser negligente en la investigación, en la publicación y en la aplicación de conocimiento. Y algunos términos creo importante definirlos y que siempre hablamos de ética, moral, integridad. Y en este caso, la ética como un conjunto de principios y valores que orientan lo que está bien o está mal. Y si queremos ver de manera más amplia, esto aplica a toda la vida profesional y personal, mientras que la integridad científica es una aplicación concreta de esos principios a la investigación y la publicación, que es el tema que estamos abordando. Y esta incluye la honestidad, la ética, o sea, cumplir con esas normas establecidas, la responsabilidad, la coherencia en datos, métodos, autoría, reporte y aplicación de resultados. Si quisiéramos ver gráficamente lo que es la ética, podemos considerar que es este mapa y la brújula que nos orienta por dónde debiéramos ir para hacer el bien, mientras que la integridad es poner ya las manos en ese timón y conducir de manera coherente con estas reglas establecidas. Y aún en las tormentas, como ahora tenemos con todos estos riesgos que hay de la falta de integridad, podemos dirigir este barco de manera adecuada. Y si comparamos la ética con la integridad, podemos decir
En cuanto a la ética, la pregunta central ¿es correcto hacer esto? Se basa en principios como la beneficencia, la justicia, la autonomía, la no maleficencia. Y respecto a la integridad científica, la pregunta central, ¿estoy haciendo ciencia en forma honesta, rigurosa y transparente? ¿Afecta esto el diseño, ejecución, análisis, reporte, revisión y aplicación de la investigación? Y en realidad la integridad va más allá de no hacer fraude, implica calidad, apertura y responsabilidad social. Acá tenemos un gráfico con la fisiología de la investigación y su publicación orientada a una solución óptima. Esto implica que cuando queremos hacer una investigación, partimos de identificar el problema, desarrollar la investigación científica y generar las evidencias que correspondan, luego publicar los resultados, y esto es la publicación científica para su difusión, y que esto pueda contribuir al cambio, sea de políticas públicas, de normas, nuevas tecnologías, calidad en salud o simplemente aportar al conocimiento. Y como ven ustedes en la flecha de abajo, en todo este proceso debe darse la integridad. Y en el proceso editorial que todos los editores de revista vemos en este proceso de la publicación, vemos que la materia prima son los artículos que son resultados de investigaciones. Y acá obviamente los principales actores son los autores que desarrollan esta investigación. Luego viene el proceso editorial en el que participan editores, revisores e incluso los impresores que antes eran más frecuente, ¿no? Que ahora con la internet prácticamente todo es por la web. Entonces, esto incluye recursos humanos, infraestructura, financiamiento, organización. Y no hay que olvidar algo que puede salirse de nuestro contexto, pero hay que considerar de manera integral cuál es la participación de las grandes editoriales, ¿no? Como Elsevier, Springer y otros. Estas grandes editoriales tienen un rol estructural porque diseñan reglas, plataformas e incentivos que pueden fortalecer o también debilitar la integridad en todo su proceso. Entonces es importante considerar dentro de este enfoque integral del proceso editorial. Y el producto final no solo debe ser la publicación per se, sino en lo posible su aplicación a la vida real. Entonces quiero reiterar que la integridad se debe dar a lo largo de todo el proceso, no se limita al manuscrito final. Entonces, durante el desarrollo de la investigación, ¿cuáles son las preguntas relevantes? El diseño adecuado, el registro del protocolo, el manejo honesto de datos, el análisis de toda la información, la protección de participantes. En el siguiente paso de la publicación, el reporte completo que incluye resultados negativos. A veces habían resultados de ensayos clínicos que, por ejemplo, no cumplían con la hipótesis inicial, entonces no se publicaba. Felizmente ahora eso se ha corregido cuando hay ya un registro de estos ensayos, de los resultados, sean positivos o negativos, en la página web de la OMS. Lo otro es la autoría justa, el uso responsable de la IA, de la que hemos hablado toda esta mañana,
los conflictos de interés y el financiamiento que deben ser declarados. Y en esta fase de la aplicación de este conocimiento, la traducción honesta a guías, políticas y la práctica clínica, no exagerando estos beneficios ni minimizar riesgos y comunicar también la incertidumbre que puede haberse detectado. Si queremos tener algunos ejemplos de integridad en cada etapa, en el desarrollo, el registro del protocolo, el cálculo del tamaño muestral, la planificación del análisis, el respetar comités de ética, consentimientos y protección de datos. A veces solo cumplimos con la formalidad. En una oportunidad tuvimos ocasión de ver en Iquitos un consentimiento informado en inglés y personas nativas habían puesto su huella digital. Estábamos cumpliendo con la formalidad de los comités, pero eso obviamente no es íntegro. Por otro lado, en publicación, un ejemplo de integridad debemos mostrar en el usar guías de reporte como el Consort, el STROB, el CARE, Prisma, declarar el uso de la IA, los conflictos de interés y fuentes de financiamiento. Y en el componente de aplicación, participar en guías y políticas sin sesgos comerciales, informar a pacientes y decisores sobre lo que sabemos y también lo que aún no sabemos. También es parte de la integridad el hacer un seguimiento de este proceso, de este gran esfuerzo que tenemos de generar conocimiento para hacer un cambio. Acá solo dos ejemplos. De repente no están actualizados, pero las tendencias son similares, ¿no? En la parte superior podemos ver las publicaciones científicas sobre dengue y los casos de dengue. Casi hay un paralelismo entre el número de publicaciones y los casos. Si supuestamente investigamos y generamos conocimiento para controlar este problema, ¿por qué persiste el problema? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Obviamente esto no es responsabilidad del investigador, sino de todos los actores. Pero es un poco para reflexionar. Lo mismo ocurre con tuberculosis, ¿no? Hay determinantes sociales, hay muchos otros factores que influyen a no cambiar esta situación, pero deberíamos hacernos la pregunta si se investiga para generar evidencia y conocimiento, cómo eso impacta en la solución del problema al cual estamos dirigiendo esa investigación. Entonces, actualmente han surgido ya problemas como muy bien el día de ayer se ha conversado sobre las fábricas de artículos fraudulentos que amenazan todo el sistema público de publicaciones científicas, esta granja de científicos Bamba y toda esta información que salió en los medios en cuanto a esta tergiversación de los sistemas de publicación científica. Entonces, lo que está pasando hoy es que hay más publicaciones que nunca en menos tiempo. Como igual ayer Percy mencionó, este incremento logarítmico de publicaciones que hay en los últimos tiempos. Y esto obviamente tiene algunas condicionantes, como la presión por publicar o perecer, que es lo que hace tiempo escuchamos y en la vida real la vemos, la aparición de revistas depredadoras y de paper mill, el uso masivo y a veces irreflexivo de la IA generativa, que felizmente hoy día hemos tenido bastante información para ver cómo hacemos un uso más racional de la IA. Y acá quería mostrar dos libros interesantes sobre la tiranía de los papers. Y este autor, José Santos, es un chileno que menciona que el paper deja de ser medio
para comunicar conocimiento y se convierte en unidad de medida del valor del investigador. Y por otro lado, Michael Sandel, que escribe La tiranía del mérito, mencionan en síntesis en este libro: cuanto más creemos que nuestro éxito es mérito propio, más difícil se vuelve sentir solidaridad con quienes se han quedado. Entonces es importante tener en cuenta también estos conceptos, a veces filosóficos, pero que son importantes aplicarlos en nuestro quehacer, en la investigación y en la publicación. Y si queremos preguntarnos por qué se producen estos desvíos, podemos considerar la presión por publicar y precariedad laboral, ¿no? Evaluación basada casi solo en métricas como el factor de impacto, el H-index, la falta de formación sólida y de integridad. Por esos motivos, este curso es abordar este tema de la IA. La cultura que normaliza trucos estadísticos y prácticas cuestionables de investigación, y las tentaciones económicas, que como también en todos los medios hemos visto, esta venta de autorías, servicios rápidos, elaboración de tesis o de artículos también a cambio de un pago, ¿no? Entonces tenemos elementos clave que son responsables de la mala conducta científica, y acá estamos involucrados todos, ¿no? Los investigadores, los supervisores, los mentores y las instituciones de investigación, ¿no? Todos son responsables de la buena o mala conducta científica. Este es un artículo importante, no me voy a detallar en lo que está en el gráfico, pero queremos sintetizarlo en que si las métricas de citas pueden predecir el verdadero impacto de los artículos científicos. El número total de citas es un mal indicador del impacto efectivo de un artículo de investigación para avanzar en el estado del arte. Alternativamente, los artículos que citan e incorporan tecnologías, productos, metodologías, conceptos o hipótesis del artículo original son una opción confiable para evaluar el impacto, porque nosotros estamos muy obsesionados solamente por el número total de citas, ¿no? Por otro lado, averiguar qué artículos incorporan tecnologías, productos, metodologías, conceptos o hipótesis de los artículos originales es difícil, ¿no? Y es complicado entre los miles y miles de artículos que se publican en las revistas, y esto consume y consumiría mucho tiempo, ¿no? Pero el número total de citas en las secciones de material y métodos y resultados es una aproximación razonable para este efecto. Por otro lado, quería comentar de qué maneras el motivo del lucro de la industria puede socavar la integridad de la ciencia, ¿no? Esto es se puede considerar una ilusión basada en una ilusión de la medicina basada en evidencia. La ciencia puede ser protegida del mal accionar corporativo de una economía capitalista, es una pregunta también que nos hacemos. Entonces, los objetivos comerciales pueden torcer la medicina basada en evidencia, la base científica de la medicina, particularmente en lo que respecta al diseño, conducta y reporte de resultados, pero también al cooptar académicos, universidades y gobierno para tenerlos en su lado. A veces tenemos esto, ¿no? De que las industrias captan a los líderes de universidades o académicos para a través de ellos llevar un mensaje. Si eso es hecho de manera
ética y con integridad, excelente. Pero si hay una desviación, ahí viene el problema, ¿no? Porque proteger la ciencia tiene que ser una prioridad en un sistema de mercado. Nadie está en contra de ello. Lo importante es que si todo se hace con integridad, creo que todos podemos estar satisfechos. Entonces, ¿cuál es la solucionática frente a este problema? Hay mecanismos reguladores a nivel internacional, como el Comité Ética en Publicaciones, el COPE, que establecen lineamientos específicos a tomar en cuenta cuando ocurre una transgresión ética durante el proceso editorial. El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, que recomienda los procesos para asegurar las publicaciones, que estas publicaciones sean correctas. Y esto está todo disponible en la página web y se puede ubicar fácilmente. Y también en razón a discutir más ampliamente entre investigadores, editores de revistas científicas y académicos, han habido sendas reuniones sobre este tema de la integridad. Entonces tenemos la Declaración de Singapur sobre integridad en la investigación, que básicamente son estos 4 puntos, como es la honestidad, que implica la veracidad en datos, métodos, resultados, autoría y publicación. La responsabilidad, que implica el asumir la responsabilidad por la propia conducta y de la quienes se supervisan, ¿no? Acá no es sacar el cuerpo, sino asumir esa responsabilidad. Por otro lado, la cortesía y equidad profesional, que es el respeto entre colegas, colaboración justa y el reconocimiento adecuado de las contribuciones que ha dado cada uno de ellos. No solamente es poner en el papel qué es lo que hizo cada autor o coautor, sino transcribir lo que realmente ellos han hecho. Y el cuarto ítem es la buena gestión de la investigación a favor de los demás. Esto implica el uso responsable de fondos, materiales, datos y el tiempo de los participantes y equipos. También tenemos los principios de Hong Kong para la evaluación de investigadores. Y esto se hizo también en una reunión como fomento a la integridad de la investigación. Y esto tiene 5 principios de Hong Kong, que también en la parte inferior tenemos la referencia, que igual en el lado izquierdo podemos ver que se tiene que dar en todo el proceso, ¿no? Desde la formulación del estudio hasta su publicación y su difusión. El primer principio es evaluar a los investigadores en cuanto a prácticas responsables desde la concepción hasta la entrega, ¿no? Incluye el desarrollo de la idea de investigación, el diseño, la metodología, la ejecución y la difusión efectiva. El segundo principio es valorar la presentación de informes precisos y transparentes de todas las investigaciones, independientemente de los resultados, sean estos positivos o negativos o sean controversiales. El tercer principio, valorar las prácticas de la ciencia abierta, como los métodos, materiales y datos abiertos, a la que se refirió la doctora Calón. El cuarto principio es valorar una amplia gama de investigaciones y estudios académicos como la replicación, la innovación, la traslación, la síntesis y la metainvestigación. El quinto principio es valorar otras contribuciones a la investigación responsable y la actividad académica, ¿no? En este caso, la revisión por pares de subvenciones y publicaciones, la tutoría, la divulgación y el intercambio de conocimiento. Esta es una de las últimas reuniones en la que se han delimitado estos principios y obviamente también a nivel nacional
tenemos el Código Nacional de Integridad Científica, que ha sido publicada por el CONCITEC, que también está disponible. Este código incluye la integridad en las actividades de investigación científica y gestión, la honestidad intelectual en todos los aspectos de la investigación científica, la objetividad e imparcialidad en las relaciones laborales y profesionales, la veracidad, justicia y responsabilidad en la ejecución y difusión de los resultados de la investigación científica y la transparencia, actuando sin conflictos de interés, declarando y manejando el conflicto, sea este económico o de otra índole. Y este código incluye los niveles de infracción que pueden ser leve, grave o muy grave. Eh, no me voy a poner a leer el detalle, pero esto está disponible en la web, pero hay que saber que hay sanciones según el nivel de infracción que se haya producido. Y también tenemos el reglamento de ensayos clínicos en el Perú, en donde están detallados también estos principios para el desarrollo de ensayos clínicos. Tenemos el REPEC, que es el registro de estos ensayos clínicos, que está conectado también a este registro que tiene la Organización Mundial de la Salud. Y es importante que a nivel nacional tenemos ya estas normas establecidas. Entonces, lo que nos falta es cumplirlas estrictamente. Entonces, si queremos eh, tratar de buscarle una forma de que se cumpla la integridad en la investigación, hay 9 formas para pasar de hablar a caminar. Como hemos mencionado, la ética es el mapa y la integridad el timón para conducir. Entonces, hay 3 áreas, 9 temas y muchas acciones que realizar. En cuanto al apoyo de la investigación, tenemos que considerar el entorno de investigación. ¿Cuál es la acción? Es garantizar procedimientos de evaluación justos y evitar la hipercompetencia y la excesiva presión por publicar. La supervisión y tutoría implica crear pautas claras para la supervisión de posgrados, como como en frecuencia se dan en las reuniones, establecer capacitación y tutoría en habilidades. En el tópico de la capacitación en integridad, establecer capacitación y asesoramiento confidencial para todos los investigadores. Un poco este curso que desarrolla el INS también está enmarcado en ese ámbito, ¿no? Res- Respecto a la estructura de ética, la acción es establecer procedimientos de revisión que adapten a diferentes tipos de investigación y disciplinas. Respecto a violaciones de integridad, formalizar procedimientos que protejan a ambos denunciantes y a los acusados, ¿no? A ambos, me refiero tanto a denunciantes como a los acusados de mala conducta. Esto implica tener, pues, reglamentos para cada institución adaptados según las normas nacionales e internacionales que se ha mencionado previamente. En relación a las prácticas de datos y gestión, proporcionar capacitación, incentivos e infraestructura para curar y compartir datos de acuerdo a los principios de FAIR. Respecto a la colaboración en investigación, es establecer reglas sólidas para un trabajo transparente con la industria y socios internacionales. Respecto a la declaración de intereses, los conflictos de Estado económicos y personales en investigación, revisión y otras actividades profesionales, estas deben ser declaradas desde el inicio.
desde la elaboración del protocolo. Respecto a la publicación y comunicación, respetar las pautas de autoría y garantizar la apertura y claridad en la participación pública. Como hemos mencionado, todo está normado, todo está escrito. El tema es cómo cumplir todo lo que se ha establecido. Y eso implica, como hemos mencionado, a todos los actores en este proceso, desde la investigación, la publicación, la divulgación y la aplicación de ese conocimiento generado. Y ayer el doctor Franco no nos propuso, sino nos describió lo que están haciendo en su universidad, que hay un control estricto de todo el proceso desde el inicio hasta la publicación. Y un tema es que probablemente el número de estudiantes o de investigaciones no es tan frondoso como en otros. Entonces, es un reto para todas las universidades, en este caso, que tienen un mayor número de estudiantes, cómo cumplir con con esta supervisión estricta del proceso de investigación y publicación. Es un reto y con todas las normas establecidas y las sugerencias, las recomendaciones que hay a nivel internacional y las normas establecidas que hay en nuestro país que son de aplicación obligatoria. Es un reto cómo adecuar nuestras normas, nuestros reglamentos a cada institución y a cada particularidad para que se cumplan estas eh, normas de integridad y que haya coherencia entre lo que decimos y hacemos. Entonces, como mensajes finales, podemos mencionar que la ética es el marco, la integridad es la práctica diaria. La integridad atraviesa todo el proceso, desde el desarrollo de la investigación, la publicación y aplicación de esta evidencia que se ha generado. En respecto a la IA, esta no es que considerarla una amenaza, sino la amenaza no es la propia IA, sino su uso irresponsable. Como en las ponencias de hoy día hemos escuchado, de que este es un instrumento que es valioso, pero implica su uso responsable. Por otro lado, es saber cómo evaluamos a los investigadores y esto influye en cómo investigan. Es importante este seguimiento de los investigadores para saber cómo es el cumplimiento de este proceso. La integridad es pues una responsabilidad compartida de la persona, del grupo, de la institución y de las revistas. Y todos los actores debemos ser responsables de que todo lo que hagamos se haga con integridad. Y queremos mencionar que la integridad es el fundamento de la confianza y el avance en la ciencia. Porque si no hay credibilidad, sea de otros investigadores o de la población misma, en realidad estaríamos cavando la tumba de la ciencia y de la investigación. Esto ya es final, compartir este término de la banda, cuando hablamos de la banda de Pasteur, que es un pequeño párrafo de este libro de Patrick Deville, Peste y Cólera, en el que habla de esta banda de Pasteur, donde se menciona que ante la Academia de Ciencias, Luis Pasteur, enfermo y todavía administrador de la Escuela Normal Superior, concluye su exposición. Es conveniente crear un centro de vacunación contra la rabia. La vía de París
pone provisionalmente a su disposición un desvencijado caserón de 3 plantas de ladrillo y madera en la calle Baquelín y la pequeña banda se instala ahí. Se refiere a esta banda que está en el lado derecho, ¿no? Pasteur, Calmet, Guerín y Yersi. Este es el inicio de su vida comunitaria. La sala de inoculación, las caballerizas y las perreras dan al patio. La banda de Pasteur va ocupando las habitaciones. Rose, Leir, Grancha, Viola, Wasserfurt, Merchkov, Halfheim, Yersin, Calmet y Guerin. Quería leer este párrafo porque nos dice cómo estas personas o estos investigadores actúan con integridad, ¿no? Desde la percepción del problema que se tiene de la rabia, cuál es la solución, y ellos adecuaron todo lo que tenían disponible en ese contexto para buscar una solución sin buscar una retribución futura. Por eso, para construir integridad científica es necesario el ejemplo y hacer lo correcto aunque nadie nos está viendo. ¿Y qué mejor ejemplo de Pasteur y esta banda de Pasteur y sus contribuciones? Felizmente que en esas épocas no había la comercialización como hay ahora, ¿no? Y para terminar, mencionar que la integridad es hacer lo correcto aunque nadie esté viendo. Y esta es la última foto de nuestro mentor, el doctor Suño Bursten, que ha sido por muchos años director de la revista peruana Medicina Experimental y Salud Pública, que es un ejemplo de integridad no solo en publicación, es un ejemplo de integridad en investigación y en la vida misma, porque la integridad, si bien ahora estamos hablando de investigación y publicación, la integridad es un acto que lo debemos desarrollar en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas gracias.